can't take the sky from me. ¿Empezó? Hola, somos Mila, Adriana, Marina y Alba y venimos a exponer nuestro trabajo de física de película. Hemos elegido 2 películas diferentes y un fragmento de cada película. El primer fragmento es de la película Rush, donde hemos elegido un fragmento donde los coches parten del reposo al principio de la carrera. Hemos basado nuestros cálculos en el coche de Niki Lauda, que es un Ferrari 312 T2, que pesa 575 kilogramos. Los coches parten del reposo, por tanto, su velocidad inicial es 0. Su velocidad final es 290 km por hora y el tiempo son 9 segundos. Estos últimos 2 datos los hemos sacado basándonos en la temporada de 1976, que es donde fue grabada la película. Y en ese momento los coches de la Fórmula 1 alcanzaban una velocidad de 290 km por hora en los primeros 9 segundos de carrera. Y no se ve. Bueno, da igual. Hemos calculado sobre la aceleración media, donde empleamos la fórmula donde la variación de velocidad entre el tiempo nos da la aceleración. La velocidad final la pasamos a metros partidos segundo para que esté en el sistema internacional. Sustituimos los datos y nos da 8,95 metros partidos segundo cuadrado. Segundo, vamos a calcular la fuerza. Hemos representado los planos. La fuerza es una aproximación, ya que en una situación real intervienen muchos factores de rozamiento, pero hemos usado la fórmula de la fuerza de rozamiento del aire, donde un medio de la densidad del aire, que es 1,2 kilogramos partido metro cuadrado, por el coeficiente de rozamiento aerodinámico, que en el caso de un coche de la Fórmula 1 es 0,7, por el área frontal, que es 1,3 metros al cuadrado por la velocidad al cuadrado, que ya sabemos que son 80,55 metros partido segundo. Sustituimos los datos y nos da 3.535 newtons. Luego sustituimos estos datos en la segunda ley de Newton, donde calculamos su fuerza, que nos da 8.684 newtons. Ahora voy a hablar sobre si es realista y tiene sentido físico. Aunque pueda parecer que en la película se pueden llegar a exagerar las escenas para captar la atención del público, en este caso es una situación real, ya que, como ha dicho la compañera, hemos utilizado los datos reales del coche de 1976, como la masa de 575 kilogramos o la velocidad de 290 km por hora. Además, tiene sentido físico, ya que hemos aplicado 2 de las leyes fundamentales del movimiento. Para calcular la aceleración se ha usado la variación de la velocidad respecto al tiempo. Y luego se ha usado la segunda ley de Newton para ver qué le pasa al coche. El motor, que era F1, tenía que superar la inercia del coche, además de la fuerza de rozamiento, que en este caso hemos usado la del aire. Y por ello, este análisis, además de ser una situación real, tiene sentido físico. Ahora vamos a hablar, vamos a poner un fragmento sobre la película de Iron Man 3. En este caso el vídeo es un poco largo, así que lo veremos solo una parte. Y consiste en una caída libre. Aquí vemos cómo la gente cae y luego Iron Man consigue terminar de coger a la última persona justo antes de caer al agua. Bueno, para comprobar si esta caída libre es verídica o no, pues hemos hecho un análisis partiendo de unos datos iniciales. La altura inicial es de 11.000 metros, ya que usualmente pues, un avión pues, vuela a una altura aproximadamente entre 10.000 y 13.000 metros sobre el nivel del mar. La velocidad inicial es 0 metros partido de segundo, ya que las personas en el avión pues, no saltan sin ningún impulso, entonces no tienen ninguna velocidad en el eje Y. La gravedad es de 9,8 metros partido de segundo al cuadrado, un tiempo inicial de 11 segundos
un tiempo final de 131 segundos, por lo que el tiempo de la caída es de 120 segundos, ya que este se ha calculado pues, el tiempo final menos el tiempo inicial. También cabe destacar que estamos en una caída libre ideal donde ni la fuerza de rozamiento con el aire ni la masa influyen en ella. Nuestro sistema de referencia es positivo en el eje Y y pues, la altura es igual a 0 a nivel del mar. Y ahora, según los datos que hemos cogido del tiempo en el vídeo, como ha dicho mi compañera, y teniendo en cuenta que según el sistema de referencia la gravedad sería negativa, el tiempo el tiempo que ha tardado en caer la persona hasta que ha sido recogida ha sido de 120 segundos, ya que suponemos que la primera persona que cayó fue la última en ser recogida, y la altura es de 11.000 metros. Sí. Usando la fórmula de la diferencia de altura igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y despejando la altura final, tendrían que salirnos que la altura final de la persona está a menos 59.560 metros por debajo, sobre la superficie del nivel del mar, es decir, a 59.560 metros por debajo de esa superficie del mar. Por último, es realista esta caída libre, pues como hemos comprobado con el cálculo, pues no se ha escuchado, pero durante el fragmento, pues Iron Man pues, le van diciendo a la altura en la que se encuentra justo antes de recoger a la persona. A la persona que estamos estudiando, que es la última, la recoge a 200 pies sobre el mar, es decir, aproximadamente 61 metros. Comparándolo con nuestro resultado, pues obviamente esta caída libre no es realista porque esta persona estaría bajo el nivel del mar, por lo que no es verídico. Por lo tanto, podemos concluir que no siempre podemos creernos lo que nos dicen las películas, ya que muchas veces retocan este tipo de resultados para que quede más espectacular y, pues, en el caso, por ejemplo, de Iron Man, nos ocurre una fatalidad. Y, pues, gracias por vuestra atención. Bueno, somos el grupo 17. Yo soy Cristina, Elisacha, Isco, Alessandra y Carmen. Vamos a hablar de 3 películas y vamos a hablar de la mala o buena física que hay en ellas. Yo voy a hablar de Titanic y voy a hablar de la famosa escena en la que salen en la tabla. Bueno, sale ella en la tabla y él solo apoyado. Y voy a explicar por qué no se subieron los dos a la tabla y solo se subió uno. Vale, pues para las medidas de la tabla he supuesto un largo, un ancho y un grosor de 2 metros, 0,7 metros y 0,15 metros, lo que nos da un volumen de 0,21 metros cúbicos. La densidad del agua son 1.000 kilogramos partido metros cúbicos, y para la de la madera he supuesto unos 600 kilogramos partido metro cúbico, aunque en algunos casos puede ir variando. Para el peso del chico he cogido unos 80 kilogramos y para la chica 55. Entonces, para la masa de la tabla es igual a la densidad de la madera por el volumen de la tabla. Por lo tanto, multiplicamos la densidad de la madera, que eran 600 kilogramos metro cúbico, por los 0,21 que nos habían dado de volumen total. Y nos da que la tabla pesa unos 126 kilogramos. Entonces, la masa máxima que podría soportar la tabla sería la densidad del agua por el volumen. Por lo tanto, nos da unos 210 kilogramos. Y si esos 210 kilogramos los restamos a lo que pesa la tabla, solo nos quedaría que puede soportar 84 kilogramos. Por lo tanto, la masa de los dos juntos, como es 135, no soportaría el peso de los dos. Solo podría soportar el de uno. Además, he calculado los empujes según el principio de Arquímedes. El empuje máximo que puede aguantar la tabla, por así decirlo, serían los 210 kilogramos que hemos calculado de la masa máxima que puede soportar por la gravedad, y nos da unos 2060,1 newtons. Si calculamos el empuje con los dos subidos juntos en la tabla,
serían los 261 kilogramos, que es lo que pesa la tabla, más lo que pesan ellos, por la gravedad, y nos da unos 2.560,41 newtons, por lo tanto, como es mayor que el empuje máximo que puede soportar la tabla, se hundiría. De segundas hemos elegido un fragmento de Alice in Borderland. Una pelea en concreto. Y hemos supuesto que las dos personas pesan 80 kilogramos, el tiempo en el que tarda en caer la persona 2 es de 0,2 y la gravedad 9,8. Vale, haciendo ley de la segunda ley de Newton, que es el sumatorio de todas las fuerzas igual a masa por gravedad, bueno, por la aceleración, perdón, y haciendo uso de la cinemática sacamos la velocidad inicial y nos da 6,26 metros por segundo. De ahí sacamos la aceleración, que nos daría unos 31,3 metros segundo cuadrado, y aplicando la segunda ley de Newton, las fuerzas que actúan sobre la persona 2 mientras la empujan sería la fuerza hacia arriba del lanzador, que sería la fuerza de contacto, y el peso hacia abajo. Y tomando arriba como positivo la fuerza de contacto sería menos la gravedad, menos la masa, menos el peso, perdón, igual a masa por aceleración. Y despejándola nos da 3.289 newton, que es la fuerza que aplica la persona 1. Teniendo en cuenta la tercera ley de Newton, Como la persona 1 aplica 3.289 newtons, que es lo que hemos calculado, sobre la persona 2, entonces la persona 2 aplica lo mismo sobre la persona 1. Y por ese hecho se cae la persona 1 al suelo al empujar a la persona 2. Y en conclusión, sabemos, un humano fuerte puede empujar con una fuerza de entre 1.000 y 2.000 newtons con los brazos, y si además usa las piernas, puede combinar y aplicar hasta 2.000, 2.500 newtons. Pero estos, como no son aplicados, pues no los tenemos en cuenta. Por lo que, siendo nuestro resultado 3.289 newtons, levantar a alguien de 80 kilos para que alcance 2 metros de altura es imposible. Por tanto, esto sería un ejemplo de física mala, ya que sería necesario que la persona 2, que es la que sale volando, usara arnés o efectos secundarios de la película. Yo y mi compañero vamos a hacer el trabajo sobre la película de Gravity. Yo explicaré la buena física que ocurre en la película y mi compañero Isco explicará la mala física. A continuación os voy a poner un corto de la buena física, la cual lo que sucede es que la nave choca contra un meteorito y esa explota. Para eso me voy a basar en la primera ley de Newton, en el momento y la inercia. La primera ley de Newton nos dice que un objeto está en reposo a no ser que se le aplique una fuerza externa. Y un objeto en movimiento que tiene una velocidad constante también a no ser que se le aplique una fuerza externa. En ese corto podemos ver que en la explosión hay muchas partículas saliendo. Yo he elegido esa partícula, la cual sale a una velocidad de, pongámosle, de 20.000 kilómetros por hora, y yo lo que vengo a explicar aquí es que al no haber rozamiento, esa partícula irá al espacio, a la deriva, sin que se frene. Por lo tanto, esa partícula sería como una bala infinita. No pararía nunca hasta encontrarse o una fuerza gravitacional de algún planeta o de algún meteorito, o que se chocase con algo. Ahora mi compañero explicará la mala física de esa película. Bueno, pues como... No, dale. Bueno, pues como ha dicho mi compañero, yo vengo a explicaros la mala física que se encuentra en esta película Gravity. Y es que, como sabemos, en la Tierra hay una aceleración a la cual llamamos gravedad, que tiene un valor tabulado, que es de 9,81 metros segundo, 9,81 metros partido de segundo al cuadrado, y es la cual que hace que los objetos sean atraídos por el núcleo de la Tierra y que cuando saltemos no vayamos a la deriva. Esto en el espacio no pasa, ya que está la conocida gravedad cero, que lo que hace es que si ningún objeto lo para, como ha dicho mi compañero, esta sigue continuando.
Lo que ocurre en esta parte de la película es que el astronauta que vemos ahí colgado del cable dice que si no se suelta, morirán los dos. Esto es falso, ya que el incremento de fuerza es igual a 0 y al no haber gravedad, el peso es igual a la masa por la gravedad y al no haber gravedad no hay peso, entonces este astronauta no hay ninguna fuerza, como ponéis fuerza fantasma, no hay ninguna fuerza que hace que se vaya hacia ningún fondo, ya que hay gravedad 0 y esta no es atraído por nada. Así que simplemente con un leve tirón del astronauta que se encuentra en la estación aeroespacial, sería capaz del astronauta volver a la estación. Por lo que este astronauta muere por el guión y no por la física. Y esto ha sido todo. Gracias por vuestra atención. ¿Has puesto volumen? ¿A tope? Sí. ¿Qué le pasa? Yo empiezo. Bueno. Hola, somos Emilio, Alex y Carlos y vamos a exponer nuestro trabajo de física de película. Pues bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre la escena del Pirata del Caribe, vamos a hacer una explicación teórica de lo que pasa en la escena y una aplicación práctica. Y luego la de Interestelar, pues lo mismo. No se escucha. No se escucha. Coño. No deja quitarla. Claro, pero ahora qué. Sí. En esta escena se puede observar claramente una serie de cañonazos entre los tres barcos y lo que vamos a intentar explicar es la trayectoria de esta bala, porque aunque parezca recta por la corta distancia y el corto tiempo que hay entre un barco y otro, no es una trayectoria recta, sino parabólica. Al hablar de un disparo, como ya he dicho, tenemos que hablar sobre un disparo, o sea, una trayectoria parabólica, porque por mucho que quieras nunca va a ser recta porque está la fuerza de la gravedad que tira hacia abajo. En este procedimiento vamos a obviar el rozamiento del aire porque se nos complicarían demasiado las fórmulas y vamos a ver cómo la trayectoria de la bala describe un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. Bien, siguiendo con la explicación de mi compañero, hay que comprender este tiro parabólico en el eje X y en el eje Y. Perfecto. Para el eje X tendríamos su velocidad, que sería básicamente la velocidad inicial por el coseno de alfa, el ángulo que tengamos. Bueno, para calcular la posición sería la velocidad del eje X por el tiempo en el que transcurre dicha velocidad. Luego tendríamos la fórmula para calcular la posición en la que acaba el proyectil, la X máxima, y las fórmulas totales, pues básicamente la velocidad total sería el módulo de la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Importante que en el eje X, claro, ocurre un MRU, por tanto la aceleración es igual a 0, y la fórmula en el eje Y, pues tendríamos la velocidad en el eje Y, que sería la velocidad inicial por el seno de alfa por el tiempo, la Y, que sería la altura máxima, la Y, que sería la altura máxima que alcanza, y claro, tendríamos una aceleración en el eje Y, como podéis ver. Ahora vamos a demostrar un poco cómo hemos hecho los cálculos para que nos dé el resultado que debería de dar entre comillas. Hemos supuesto varias cosas, como que la distancia inicial era 0, la velocidad inicial del cañón sería unos 300 metros segundo por la fuerza de la pólvora que hace para expulsar la bala, el tiempo inicial sería 0, un ángulo de unos 5 grados porque en la escena se ve como los cañones están bastante en horizontal, la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros segundo, y una distancia de 40 metros entre barco y barco. Y un tiempo de unos 0,1 segundos aproximadamente, pues, porque es muy corta la distancia. Con la velocidad inicial y el corto ángulo que tenemos nos sale una velocidad en el eje X de unos 298 metros segundo, que es muy parecida a la velocidad inicial por el corto ángulo, y en el eje Y nos saldría una de 24,84 metros segundo debido a la gravedad. La velocidad total, vemos que al hacer la suma con
el cuadrado y la raíz, que debería estar ahí, nos sale prácticamente lo mismo que la velocidad inicial, por lo que ya he explicado, el corto ángulo, la corta distancia y el corto tiempo. Bien, en conclusión podemos observar que debido a la corta distancia que hemos visto en la escena, la trayectoria es básicamente recta, no se puede apreciar un tiro parabólico grande como tal, o sea que hay pocos condicionantes que modifiquen y pues debido a eso que hay un tiempo escaso y que el ángulo básicamente es a ras de la superficie, a 180 grados, por lo que consideramos que esto es un ejemplo de física buena, muestra de forma fiel lo que sería un tiro parabólico. Bueno, en esta segunda escena observamos cómo en la peli de Interestelar Cooper está arreglando su coche porque se le había pinchado una rueda y de repente ven a un dron pasar. Entonces coge junto a sus hijos y empieza a perseguirlo con el coche. En este ejemplo vamos a explicar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que presenta el coche al ir persiguiendo en línea recta al dron. Como se ha mostrado en esta escena, el protagonista arranca desde una posición inicial x sub 0 y va acelerando de forma constante. El movimiento ocurre en línea recta, por lo que todas las magnitudes, la velocidad y la aceleración ocurren en la misma dirección. Por tanto, la aceleración sería positiva, mayor que 0. Y bueno, ahí tendríamos las fórmulas, que sería la velocidad, la posición con respecto del tiempo y la velocidad en función del espacio, que no depende del tiempo. Pues bueno, antes de proceder a los cálculos vamos a considerar algunos datos. Como vemos, el coche partiría desde aquí más o menos y partiría desde el reposo, por lo tanto la velocidad es 0. Y hemos considerado que el espacio de aquí a aquí más o menos son unos 100 metros y también el espacio inicial es 0 y tarda unos 7,5 segundos. Pues vamos a calcular la velocidad y la aceleración que ejerce el coche. Pues con la fórmula que ha dicho antes mi compañero Emilio, sustituimos todos los datos y como la velocidad es 0, pues se anula con el tiempo, el espacio es 0, y ya nos queda eso. Despejamos la aceleración, ponemos los datos y nos sale una aceleración de 3,55 metros partido por segundo al cuadrado. Y ya ahora vamos a calcular la velocidad con la fórmula esta, la velocidad inicial es 0, sustituimos los datos y nos sale 26,625 metros partido por segundo, que son unos 96 kilómetros por hora. Por lo tanto, pues en este caso nosotros no hemos considerado la fuerza de rozamiento y tampoco va con una rueda a pinchar el coche. Y puede ser un ejemplo bueno, pero necesitamos un coche con bastante potencia para que llegue a esa velocidad en ese tiempo y en ese espacio. Pero si hubiéramos considerado pues, el rozamiento, pues sería inviable, básicamente. Ya está. Gracias por vuestra atención. Hola, somos Silvia, Naira y Clara y vamos a presentar la física de película, que vamos a poner una parte de la película de Up, que vamos a analizarla y vamos a ver tres situaciones de las leyes de Newton. En primer lugar, podemos ver este sistema
donde se aparece claramente la primera ley de Newton, que es la primera parte de la película, donde la casa está en reposo. Aquí, la primera ley de Newton dice que un cuerpo tiende a mantener su estado, sea en reposo o en movimiento, a no ser que se le añada una fuerza externa para provocar su movimiento. Entonces, aquí aparecería el peso de la casa, la normal, porque al estar la casa en el suelo, pues aparece la normal, y el sumatorio de fuerzas es igual a 0. Seguidamente podemos ver cuando los globos tiran de la casa para subirla, la segunda ley de Newton, ya que aparece una aceleración. Entonces el sumatorio de fuerzas ya no es 0, es masa por aceleración, y la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Entonces aquí ya no aparecería la normal, porque ya no está situada en el suelo, estaría la fuerza de empuje de los globos, y entre los globos y la casa aparecería otra fuerza que sería la tensión. Y luego pues estarían el peso de la casa y el peso de los globos y la aceleración hacia arriba. Luego, cuando la casa ya está despegando, se aplica la tercera ley de Newton, que significa que si un objeto ejerce una fuerza hacia un segundo objeto, el segundo objeto va a responder con la misma, pero en dirección contraria. Aquí en la película la casa se levanta gracias a la acción de los globos, y aquí se ejercen dos fuerzas. La fuerza de empuje, la fuerza de acción, que es la fuerza gravitatoria, que es el peso de la casa más de los globos, y luego la fuerza de reacción, que es la de los globos, que al ser llenados de un aire menos denso, de un gas menos denso que el aire, este ejerce un empuje hacia arriba. Para que la casa se eleve gracias a la fuerza de los globos, pues la fuerza de acción tiene que ser más pequeña que la de reacción. La casa vuela porque los globos empujan de ella. Los globos flotan cuando están llenos de helio, porque el helio es un gas menos denso que el aire circundante, lo que hace que reciban un empuje hacia arriba mayor que el peso de los globos. Este fenómeno se puede explicar con el principio de Arquímedes, que dicta que un cuerpo, en este caso los globos, sumergido total o parcialmente en un fluido, en este caso el aire, experimenta un empuje vertical igual al peso del volumen de aire que desplaza. Y ya por último, lo de la película, si puede ser posible. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una casa pequeña de 50 toneladas y sabemos que la capacidad de elevación de un globo es de 0,014 kilogramos, pues nos haría falta casi 3,6 millones de globos para levantar la casa. Y ya estaría. Ya hemos terminado. Somos Sebastián, Iván y José, y vamos a presentar varios ejemplos de física de película y vamos a concluir si son buenos o malos. Bueno, pues como primer ejemplo vamos a ver una colisión entre dos cuerpos en una película de Marvel. En este caso es un choque perfectamente plástico. Como podemos ver aquí, el monstruo metálico se acerca a una velocidad muy alta hacia la posición de los Vengadores, y aquí Hulk se transforma y consigue parar al monstruo metálico de un puñetazo. ¿Qué nos dice la física que pasaría realmente en esta escena? Pues bueno, si suponemos que es un choque perfectamente plástico y que la masa del monstruo es muchísimo mayor a la masa de Hulk, pues simplemente, como dice la fórmula, pues la velocidad que tomaría Hulk sería igual a la que lleva el monstruo. Es decir, el monstruo ni siquiera se enteraría de que Hulk se ha puesto delante suyo, continuaría con la misma velocidad y se llevaría a Hulk por delante. En el hipotético caso de que Hulk, por alguna razón, sea muy denso, tenga una masa súper alta y pueda superar con creces a la masa del monstruo, en ese caso estaríamos ante una representación bastante buena, ya que el monstruo se pararía por completo, ya que adoptaría la velocidad del objeto que más masa tiene,
que en este caso sería Hulk. Vale, para el siguiente ejemplo, pues tenemos una escena de Dragon Ball de los 90. Adelántalo un poco. Bueno, no creo que sepáis leer labios ni leer japonés, así que... Bueno, aquí vemos una escena donde el personaje, en este caso Tao Pai Pai, está... Adelántalo un poco más. Le están diciendo que tiene que ir a una isla a 2.300 kilómetros de aquí y él, pues, hace esto. Totalmente creíble. Bueno, y aquí dice que le tomará media hora ir. Se supone que va a lanzar el pilar y se va a montar en él. Vale. Vale. Para simplificar cálculos y que todo sea un poco más fácil y ajustarnos a los datos que nos da Tao Pai Pai, pues vamos a suponer que es un MRU. Claramente es un tiro parabólico, pero vamos a asumir que es un MRU, donde la distancia final será 2.300 kilómetros y él nos dice que llegará en media hora. Con eso podemos calcular fácilmente la velocidad a la que va a ir a 1.278 kilómetros hora. ¿Qué pasa? En esta escena está todo mal. En ningún caso Tao Pai Pai sobreviviría nada. Vamos a decir, Tao Pai Pai, según la tercera ley de Newton, cuando lanza el objeto y tiene que haber una fuerza contraria a él. En este caso, al lanzar el pilar de unos 700 kilos, he puesto 500, sería mandado kilómetros hacia atrás, es decir, se moriría. Vamos a suponer que lo lanza y se mantiene en el lugar. El hecho de que tiene que acelerar más que el pilar para alcanzarlo y mantenerse a la misma velocidad, sufrirá una aceleración inicial de 1.278 metros segundo al cuadrado, que sería 130 G, o 3,7 Mach en la escala supersónica, es decir, aviones que van a esa velocidad se desintegraría, básicamente. Diciendo que sobrevive también a la aceleración inicial. En el momento en el que se sube al pilar tiene que tener la misma velocidad para que se pueda subir. El rozamiento con el aire sería tal que se incineraría, se quemaría, se desintegraría el pilar y pues no sobreviviría. Ahí tenemos la fórmula del rozamiento dinámico, en la cual tenemos la densidad del aire en nivel del mar, el área del cilindro y tal. Y sufrirá un rozamiento de 2,35 por 10 elevado a 5 newtons. No sobreviviría. En conclusión, pues esta escena no aplica bien la física. Bueno, yo soy José y os voy a enseñar la última escena, que es del Hombre de Acero, una película de 2013 de Superman. El tramo específico que voy a explicar es el del salto, en el cual se diferencian tres fuerzas diferentes, las cuales están descritas ahí su fórmula, y son la que ejerce Superman, la que se ejerce Superman que el suelo ejerce sobre Superman, y la de la gravedad. La que el suelo ejerce sobre Superman, según la segunda ley de Newton, es una igual y contraria a la que ejerce Superman sobre el suelo, la cual es la que realmente le impulsa y genera una aceleración hacia arriba que permite su movimiento. Y luego, una vez deja de estar en contacto con el suelo, la fuerza que actúa sobre Superman es la de la gravedad. Y por último, la fuerza que ejerce Superman, que es que la ejerce con sus piernas empujando hacia abajo el suelo, con una fuerza mucho mayor a la fuerza de su peso, y pues nada, lo impulsa para arriba. Y con unos cálculos, suponiendo que Superman pesa 90 kilos y que alcanza 60 kilómetros, la mitad de la mesosfera, podemos ver que la fuerza que necesitaría emplear sería de 32,88 newton. Una fuerza que por un ser humano sería imposible de ejercer, pero en el caso teórico de Superman, como no conocemos sus cualidades físicas, suponemos que es real. Y por tanto sería una buena escena, una escena de física verdadera. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Hola, somos Felisa, Ainhoa, Miguel y yo, y vamos a exponer una serie de fragmentos de películas en los que explicaremos algunos procesos físicos. Vale. La interacción entre dos cuerpos es lo que produce la fuerza, y esto se puede explicar con la tercera ley de Newton, que dice que cuando aplicamos una fuerza de acción sobre un objeto, este nos va a devolver una fuerza de reacción que es igual en módulo a la de acción, pero con sentido contrario. Esto es lo que utilizaba Newton para explicar el movimiento de los cuerpos. Por otra parte, vamos a hablar también del momento lineal, que el momento lineal es una magnitud vectorial que relaciona la masa de un objeto con su velocidad. Como es un vector, pues tiene la misma dirección y sentido que el vector velocidad de ese cuerpo. El momento lineal se conserva a no ser que la sumatoria de todas las fuerzas externas que se apliquen sobre un cuerpo sea distinta de cero. Y ahora Felisa os va a poner un ejemplo de película. Para entender un poco la física que explicaba Ainhoa, vamos a ver un fragmento de una película que se llama The Social Network. No se escucha, pero... Vale. Entonces, el funcionamiento de la embarcación de remo puede explicarse perfectamente gracias a la tercera ley de Newton, que tal y como ha explicado Ainhoa, tendremos una fuerza de acción, que es la que ejerce nuestro sistema, el bote con el remo sobre una masa de agua desplazada, y una fuerza de reacción, que será la que ejerza la masa de agua desplazada sobre nuestro bote. Esta fuerza de reacción es de igual magnitud, pero de dirección opuesta, y es la que permite propulsar el bote hacia la meta, en este caso hacia atrás. Además, vamos a profundizar en el concepto de momento lineal. Para ello vamos a hacer el siguiente problema, pero tenemos que considerar que nuestro bote, o sea, nuestro sistema, el bote, es un sistema aislado, en el que no intervienen fuerzas externas netas como la fricción del aire. En estos sistemas, el momento lineal total se conserva, es decir, que el momento lineal del bote se compensará con el momento lineal del agua. Así podemos calcular el siguiente problema, que plantea a qué velocidad tendría que empujar el remo, la masa de agua hacia adelante, para que se incremente la velocidad del bote 0,15 metros por segundo. Sustituyendo los datos de 870 kilos y 5 kilos en las ecuaciones de momento lineal y la velocidad, el incremento de velocidad del bote, tenemos que la velocidad del agua a la que tendría que ser desplazado el agua es de 26,25 metros por segundo. Esta velocidad es casi 175 veces mayor que el incremento que va a sufrir el bote, el incremento de velocidad que sufrirá el bote. Y esto se debe pues, a que el sistema debe aplicar una velocidad mucho mayor para compensar la pequeña masa y así generar un momento lineal suficiente que permita desplazar el bote a esa velocidad. Bueno, a continuación vamos a ver un fragmento de la película Pirata del Caribe en María Misteriosa. Bueno, como podemos ver, estamos frente a un movimiento de tiro parabólico en el que vamos a, mediante estas ecuaciones de tiro parabólico, vamos a averiguar a qué velocidad ha tenido que saltar Jack Sparrow para llegar a ese punto y a qué altura ha tenido que saltar. El análisis del salto de Jack Sparrow se basa en el principio de superposición, que nos establece que el movimiento horizontal y el movimiento vertical son completamente independientes. El movimiento horizontal, que es el que voy a explicar ahora, no está afectado por ninguna fuerza de fricción, asumiendo condiciones iniciales.
En el eje horizontal X se modela el movimiento rectilíneo uniforme, que nos dice que la velocidad es constante y la aceleración es cero. Dado que no consideramos la resistencia del aire ni otra fuerza de empuje horizontal una vez que Jack Sparrow ha saltado el acantilado. Entonces, la aceleración horizontal, que hemos dicho que es cero, y según la segunda ley de Newton, que es F por masa por aceleración, como la aceleración es cero, pues entonces el sumatorio de la fuerza es cero. Como la aceleración nula, la velocidad horizontal es la que nos va a determinar qué tan lejos llega Jack Sparrow. Utilizando la fórmula del movimiento horizontal y usando los datos de x igual a 6 metros, x sub 0 igual a 0 y el tiempo igual a 5 segundos, metiéndolo en la ecuación nos da que tiene una velocidad de 1,2 metros segundos al saltar. Bueno, ahora con respecto al eje Y, vamos a intentar calcular a qué altura ha saltado Jack Sparrow desde el acantilado. Vamos primero a establecer un sistema de coordenadas en el que Y es positiva hacia arriba. Primero vamos a establecer que la posición inicial de Jack Sparrow es de 0 metros y, como hemos visto antes, el ángulo del que salta Jack Sparrow es de 0 grados, por lo que la velocidad en nuestras ecuaciones se va a anular, porque el seno de 0 grados es 0. Entonces, considerando que el tiempo es 5 segundos, como hemos calculado antes, y que la gravedad es negativa, vamos a considerar que es negativa y es de 9,8, sustituyéndola en las ecuaciones, vemos que Jack Sparrow ha saltado de menos 122,5 metros. Esto es negativo debido a que pues, hemos considerado que el punto inicial es 0 y que la gravedad es negativa y la Y es positiva hacia arriba, por lo que da negativo, pero el valor absoluto es el mismo. Como podemos ver, por 122 metros no tiene mucho sentido porque si vemos, eso no hay esa altura, es menos. Por lo que esta física no está muy bien aplicada. El análisis del salto de Jack Sparrow utilizando el modelo del tiro parabólico nos lleva a una conclusión clara, que es un ejemplo de física mala, ya que es imposible que con una velocidad de 1,2 segundos llegue tan lejos. Gracias por la atención. Buenos días, somos María, Carlota, Nadia, Emma y Paula y venimos a presentar nuestro trabajo de física de película. La primera escena que vamos a analizar es una escena de la película de Tarzán. Esta escena yo voy a explicar la física que se puede observar en la película, Carlota explicará la segunda ley de Newton y María la energía mecánica. Espera, ¿qué le he hecho? Vale, bueno. Esta escena de la película donde los personajes se lanzan con una liana y se balancean de un árbol a otro es un claro ejemplo de la física, ya que el movimiento al balancearse se comporta igual que un péndulo. En este caso, la liana hace el papel de la cuerda del péndulo y los cuerpos de los personajes serían la masa que se mueve en sus extremos. El movimiento ocurre en un plano vertical en la que influye la gravedad
que lo acelera cuando baja y que lo frena cuando sube. No, se me ha ido un poco. No. Bueno, sí. Bueno, pues yo voy a explicar cómo en este vídeo se ve la segunda ley de Newton. Como ha dicho mi compañera, tenemos un péndulo. Entonces podemos aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a su masa por la aceleración que experimenta. En este ejemplo tenemos dos fuerzas actuando principalmente sobre el cuerpo, que es el peso y la tensión, porque no vamos a tener en cuenta la fuerza de rozamiento. Entonces, cuando el cuerpo está en los extremos, a medida que va bajando, su velocidad va aumentando, porque la componente del peso en el eje X está a favor del sentido del movimiento. Entonces, esto hace que, a medida que va bajando, su velocidad aumente. También de esto podemos concluir que en el punto más bajo la velocidad va a ser máxima. Y además la tensión va a ser mayor que el peso, porque tiene que soportar la masa del cuerpo y además tiene que proporcionarle la aceleración centrípeta necesaria para que continúe con la trayectoria circular. Además, a medida que va subiendo, su velocidad va a ir disminuyendo, va a ir frenando, porque la componente del peso en el eje X va a actuar en sentido contrario al movimiento. Y entonces va a llegar a un punto en el que se va a detener unos instantes hasta que vuelva a bajar. Aquí tenemos un esquema de las fuerzas que actúan en la escena, con la tensión, el peso que se descompone, porque no está ni en el eje X ni en el eje Y. Y hemos hecho unos cálculos para poder ver qué tensión hay, suponiendo que la masa del personaje es de unos 85 kilos y el ángulo que forma en ese momento es de unos 30 grados. Nos sale una tensión de 700 newton que en una liana que esté fresca pues sí que se puede soportar esa tensión. Vale, yo voy a hablar sobre la energía mecánica. Como vemos en la escena, está Tarzán balanceándose entre las lianas, actuando como si fuera un péndulo. En este caso, cuando Tarzán está en el punto más alto del balanceo, la energía potencial es máxima, debido a que está con mayor altura respecto al suelo. Y en este caso también la energía cinética es mínima porque es en el punto donde menos velocidad hay. La energía potencial se calcula con la masa, la gravedad y la altura. Suponiendo que Tarzán pesa alrededor de unos 85 kilos y que está a una altura de 20 metros, la energía potencial final serían 16,66 julios. Cuando el balanceo cambia y va hacia abajo, la energía cinética aumenta debido a que va a mayor velocidad y la energía potencial disminuye porque está a menor distancia del suelo. En este caso, la energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad hemos suponido que son 30 km por hora y la masa pues la misma que antes. En este caso, la energía cinética sería 38.250 julios. La energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial y siempre es constante, siempre que no haya ni fricción ni pérdidas por el aire. En este caso, si sumamos los dos resultados anteriores, nos da 38,2600,66 julios. Bueno, pues ahora Paula y yo vamos a explicar una escena de Los Simpsons. ¿Qué hago? ¿Me salgo? No, así. No, pero que le tengo que poner el vídeo. Ah, vale, sí, entonces sí. Ahí. Carlota. Vale. Perdón por el anuncio.
Pues en esta escena vemos como Homer intenta saltar el cañón de Springfield realizando un lanzamiento parabólico donde vamos a ver una velocidad inicial y un ángulo determinado con respecto del suelo, que van a resultar de la combinación de dos movimientos independientes. El movimiento rectilíneo uniforme con respecto al eje X ocurre, o sea, en esta escena ocurre un movimiento horizontal el cual describe el movimiento de un objeto a lo largo de una línea recta, manteniéndose la velocidad constante. Y en el movimiento vertical del eje Y encontramos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que describe el movimiento de un objeto en una línea recta cuando la aceleración es constante y distinta de cero. En este caso, la única fuerza que va a actuar es la fuerza gravitatoria, que lo va a acelerar hacia abajo, creando así una trayectoria curva debido a la gravedad. Mientras Homer está en el cielo, la única fuerza que actúa sobre él verticalmente, tirándolo hacia abajo, es la gravedad, es decir, su peso. Aquí podemos ver aplicada la segunda ley de Newton, la cual explica que si una fuerza actúa sobre algo, esa fuerza cambia el movimiento del objeto, acelerándolo hacia el suelo cuando cae. Para comprobar si la física ha sido aplicada en esta escena correctamente, hemos recopilado una serie de datos y las hemos sustituido en las fórmulas correspondientes. En el caso de la fuerza neta, la aceleración es igual al valor de la gravedad, ya que, como he dicho anteriormente, la única fuerza que actúa sobre Homer tirándolo hacia el suelo pues es la gravedad, que sería su peso. Por otro lado, podemos ver en esta escena un claro ejemplo de cómo la energía se va transformando con el movimiento, según el principio de la conservación de la energía mecánica. Y vemos dos tipos de energía mecánica aplicados a esta escena. Por un lado tenemos la energía cinética, que es la asociada al movimiento y la velocidad, que esta sería máxima mientras Homer baja la rampa y justo en el punto antes del impacto. Por otro lado, la energía mecánica es la asociada a la posición y a la altura de un objeto sometido a un campo gravitatorio. En esta escena sería máxima en el punto más alto de la trayectoria y mínimo justo en el punto del impacto. Las transformaciones van a ocurrir cuando en el impulso y en la subida con energía cinética, y conforme va a ir ganando altura va a transformarse en energía potencial. En el punto más alto la energía potencial será máxima y la energía cinética cero. Y cuando comienza a descender, como va perdiendo altura y va ganando velocidad, vuelve a transformarse en energía cinética. Por último, en el momento del impacto, la energía potencial va a ser cero y la cinética máxima. Y esta se va a transformar en calor, deformación y sonido en un intervalo muy corto de tiempo. Para calcular la energía hemos utilizado las fórmulas correspondientes y para la energía cinética hemos necesitado calcular la velocidad con la fórmula del alcance horizontal, que hemos supuesto que eran 20 metros, y sacamos la velocidad, que nos da 15,05 metros por segundo, y al sustituir nos da 13.590 julios. Como la energía cinética va a ser máxima y la potencial también, en los puntos en los que son máximos, pues será igual. Por lo tanto, despejaremos la altura de la fórmula de la energía potencial para saber cuál será su altura máxima. Pues muchas gracias por vuestra atención. Ya está, adiós. Sí. Grupo 10. Y por fin el último grupo que pensaba que no iba a saber. Pero es que no. Grupo 8. Lara, Javier, Manuel y David. Ahora. ¿Queréis ajustar el ordenador entonces? Vale. Bueno. A ver. Esto es vuestro, ¿no? Sí, por si acaso. Por si acaso. Déjame pongo.
teclado, el ratón. Pues, ahí está. ¿Y el aparato este? Ahí, ahí. Estar atentos para coger esto. Copia el enlace y lo paga. No dejaba copiar el enlace. No sé por qué no dejaba copiar el enlace. No, estamos en el Geniali. No, pero el pendrive también para la escena. Si queréis se puede poner. Creo que no sabemos. ¿Queréis sonido también? ¿O vale? Sí, sonido. Lo necesitamos, de hecho. Ya habéis visto que tenemos bastantes chicharras de sonido, o sea que podéis poner vuestro aparato al máximo o probar. Es que en la escena nombran datos de... Vaya para calcular. Aquí tenéis, no es muy largo el cable y... pero otra cosa es vídeo. Abre el clan. ¿Tenéis salida HDMI? O sea, esta o esta. ¿Cuál necesito, David? El de iPhone. Si tenéis de esto mejor, si no, con este vale. Sí. Lo que hemos quitado de siguiente. Tienes que ir dándole a los botones. Lo que pasa, Mira, Oscar, los premios del cine son los premios Oscar. Yo qué sé, yo dije Goya. No lo sé. Son los premios Oscar. O Goya, sí. Ponlo en grande, cabrón. Presentar. Corta. Bueno, pues somos Manuel, David, Idara y Javi y vamos a presentar nuestro trabajo de física de película a modo de una presentación de entrega de premios Oscar. Tendremos dos categorías, uno obviamente física buena de película y otro de física mala. En primer lugar vamos a empezar con el ganador a premio de física buena, que es La que se avecina. Vamos a poner un trozo de un capítulo de La que se avecina en la que se puede ver una caída libre, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y podremos ver que quieren tirar un cadáver por un tercer piso y fingir que sea un suicidio. Para eso Antonio da una idea y Enrique la tira, por así decirlo, con un cálculo físico que va a demostrar mi compañero Javier. Siempre te
Bueno, pues lo primero que hay que hacer es establecer el sistema de referencia. Vamos a poner el punto 00 en el suelo, movimiento en el eje X no hay, por lo que vamos a omitirlo, y solo hay movimiento en vertical, en el eje Y. Vamos a suponer que el movimiento hacia arriba es positivo y vamos a hallar el tiempo que tarda en caer con la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como la aceleración va a ser, va a ir en el sentido contrario al eje Y, la vamos a suponer negativa. Si despejamos los datos que nos dan en el vídeo, que la aceleración es menos 9,8 metros partido segundo al cuadrado, la velocidad inicial es 0 porque es una caída libre, la altura inicial es 12 metros y la altura donde cae, que es el suelo, los 0 metros, también despreciando el aire, nos queda que 0 es igual a 12 menos un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado. El tiempo se halla como la raíz cuadrada de 24 partido 9,8, lo que nos da una solución negativa, que no nos serviría en este caso, y los 1,56 segundos. Por lo tanto, lo que se dice en la serie tiene sentido, tarda ese tiempo y no le da tiempo, por lo tanto, a decir lo que iban a decir. Bueno, y pues en segundo lugar, el ganador al premio de física mala de la película es Regreso al futuro. A lo grande, ponlo en grande. Vale, como podemos observar, en la película Regreso al futuro, esta es una de las escenas más famosas, que es justo cuando intentan aprovechar la energía del rayo, supuestamente para viajar en el tiempo. Y entonces, primero, en la escena podemos observar como el DeLorean del protagonista pues marca 88 millas por hora, que eso pasado al sistema internacional son 39,3 metros partido segundo. Como además en la película se menciona, Doc menciona que esa es la velocidad teórica que necesitan para viajar en el tiempo, pues suponemos que desde que vemos que está marcado 88 millas por hora, pues la velocidad va a ser constante. Y entonces, en ese punto en el que en la película vemos que marca, pues tenemos ahí el sistema de referencia. Y desde el sistema de referencia hacia donde se dirige, se mueve solo en un eje y va a ser positivo. Entonces, hemos medido el tiempo que tarda desde que vemos la velocidad hasta que llega al impacto del rayo, que son 15,6 segundos. Como va en línea recta por la calle, podemos observar que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, porque hemos supuesto que la velocidad es constante, tanto como se ve en la película, por como mencionan también en ella. Entonces, con estos datos podemos saber cuál es la distancia que se ha recorrido y podemos compararlo si realmente con los datos que vemos parte desde un poco más para atrás de la plaza, que este es un sitio de la vida real y se puede ver más o menos sus dimensiones, aproximadamente unos 100 metros, y si parte un poco después, o sea, un poco antes de llegar a la plaza, pues en torno a 100, 200 metros, y comprobar si realmente la distancia que recorre o la película trata de hacerlo más épico con la escena del rayo y ver si es correcto físicamente. Pues como ha dicho mi compañero, este movimiento se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, ya que el sistema de referencia empieza cuando no hay aceleración. Entonces la aceleración, al ser nula, pues se trata de ese movimiento. Además, para calcular la distancia recorrida,
para ese tiempo y para esa velocidad tenemos que despejar de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme para ese tiempo, para esa velocidad. Como la distancia, la posición inicial es 0, se anula, y al despejar de esa velocidad, de esa ecuación nos sale que la velocidad, la posición final va a ser 613 metros. Entonces nos indica que la distancia recorrida desde el punto inicial, que es nuestro sistema de referencia, y el punto inicial son 613 metros. Cosa que no tiene ningún sentido porque esta distancia es imposible que mida 613 metros, porque es como si medimos 6 campos de fútbol seguidos. Entonces, el resultado no tiene sentido. Y bueno, ya en conclusión, puedo decir que en la primera película, bueno, en la primera serie, a pesar de ser una escena de una serie de comedia, se han tomado en serio la física y concuerda los resultados que hemos calculado con lo que realmente pasa. Y en cambio, en la escena de Regreso al Futuro, que es una película de ciencia ficción, es verdad que muchas veces tratan de adulterar los resultados para hacerlo más fantástico, pero en teoría también se podría acercar más si lo comparamos con algo de comedia, pero en este caso pasa al contrario, es la física mala. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención y esto ya.